La llamaron ridícula por ser virgen. Pero el millonario se levanta y grita, «Es ella», pon un anillo delante de todos. Y lo que ocurre a continuación deja a la sala de pie. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad la estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que jamás escucharás. Si esta historia te conmovió, como oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los más cercanos conocen. Haz clic en Conviértete en miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio asequible. Lena Carpen caminaba con paso rápido por la sala de profesores de la universidad, intentando ignorar los susurros que la seguían como sombras indeseables. A sus 29 años, sus logros académicos eran notables, un doctorado en literatura brasileña, publicaciones premiadas y clases que siempre llenaban el auditorio. Pero en los pasillos de la institución, llevaba una etiqueta que eclipsaba todos estos logros: la universidad es intocable. Al principio, era solo una observación susurrada. Luego se convirtió en una broma recurrente en círculos académicos. Ahora, era prácticamente parte de su identidad pública. Lena sabía que su decisión de no involucrarse íntimamente con nadie hasta encontrar a la persona adecuada no debía definir quién era. Pero Sao Paulo, a pesar de su vastedad cosmopolita, podía ser asfixiantemente provinciana en lo que respecta a la vida personal de una mujer exitosa. Profesora Carpen, la voz de la decana Meneses interrumpió sus pensamientos mientras organizaba sus apuntes para la siguiente clase. Necesitamos su presencia en el evento benéfico de la Fundación Ipiranga este sábado. Su investigación sobre la literatura de mujeres marginadas será destacada como uno de los proyectos financiados. Lena sintió un nudo en el estómago. Los eventos de la Fundación Ipiranga eran famosos por reunir a la élite paulista, empresarios, políticos, celebridades, todos compitiendo por exhibir riqueza e influencia bajo el pretexto de la filantropía. Era precisamente el tipo de entorno donde su etiqueta adquirió proporciones aún más crueles. Decano, no estoy seguro de ser la mejor persona para representar al departamento en este tipo de evento, intentó argumentar, ajustándose las gafas de montura oscura que enmarcaban su delicado rostro. Tonterías. Eres la imagen de la innovación académica en esta institución. Además, añadió bajando la voz, los Mendonca estarán presentes y están considerando una donación importante para tu proyecto. ¿Conoces a la familia, verdad? ¿Creciste con ellos en el mismo barrio, antes de que se hicieran multimillonarios y yo solo fuera la hija de la costurera? Terminó Lena mentalmente, pero solo asintió. Sí, conozco a los Mendonca. Saber era quedarse corto. Rafael Mendonca había sido su mejor amigo durante toda su infancia en Freguesia do. Juntos, habían construido chozas improvisadas, compartido almuerzos escolares y soñado con un gran futuro. Hasta que su padre, Marcelo Mendonca, convirtió una pequeña empresa tecnológica en un imperio, y la familia se mudó a un lujoso condominio en Jardins. Su contacto disminuyó gradualmente, hasta quedar reducido a algunos me gusta ocasionales en redes sociales. Al regresar a su pequeño apartamento en Butanta, cerca de la universidad, Lena fue recibida por el familiar aroma del café recién hecho. Su madre, doña Cecilia, estaba sentada a la mesa de la cocina, cosiendo con la dedicación que caracterizaba su trabajo. «Mamá, ¿qué haces aquí? Creí que estabas en el estudio hoy», preguntó Lena, besando a la mujer en la frente. A sus 60 años, aún conservaba el mismo brillo en la mirada que había heredado de su hija. «Teresa me llamó para decirme que estabas estresada con las clases. Vine a traerte un almuerzo decente y a asegurarme de que comieras bien, no solo esas meriendas de la universidad». Doña Cecilia levantó la vista de la tela turquesa en la que estaba trabajando. «¿Qué pasa? ¿Pasó algo?». A Lena siempre le asombraba la intuición casi sobrenatural de su madre. «Tengo que ir a un evento de la Fundación Ipiranga el sábado. Esa gente, mamá, ya sabes cómo son». «Sé exactamente cómo son». Doña Cecilia sonrió con serenidad. «Son los mismos que me miran de arriba abajo cuando entrego vestidos en Higienópolis, pero que no pueden ocultar su envidia al ver mi trabajo». Acomodó la tela sobre la mesa. «De hecho, estoy terminando un vestido para una clienta que asistirá a este evento». Lena observó el meticuloso trabajo de su madre. El vestido era una obra de arte, con delicados detalles que revelaban años de experiencia y talento. «Este es para Carolina Peixoto», comentó casualmente doña Cecilia. Lena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda.
Carolina Peixoto era la socialité más influyente de Sao Paulo, conocida por sus fiestas extravagantes y, sobre todo, por su lengua afilada. Fue ella quien, durante un evento académico hace 3 años, se preguntó en voz alta si Lena estaba guardando su virtud para entrar en un convento o si simplemente no había encontrado a alguien lo suficientemente desesperado. ¿Por qué no te pones uno de mis vestidos el sábado?, sugirió doña Cecilia, interrumpiendo los dolorosos recuerdos de Lena. Tengo ese vestido verde esmeralda que te quedaría perfecto. Lena dudó. Una parte de ella quería pasar desapercibida, quizá con un traje discreto y profesional. Otra parte, sin embargo, ansiaba imponerse en ese entorno hostil, demostrar que no se dejaba intimidar fácilmente. ¿Sabes qué es gracioso, mamá? Estoy a punto de recibir financiación para mi investigación sobre cómo la sociedad silencia las voces femeninas, mientras yo me dejo reducir a una etiqueta estúpida. Doña Cecilia dejó la costura y tomó las manos de su hija entre las suyas, marcadas por décadas de aguja e hilo. Lena, eres brillante, compasiva y fuerte. No dejes que nadie te defina. Nunca me he dejado ver solo como la costurera, y tú no deberías aceptar que te vean como la intocable. Somos mucho más que las etiquetas que nos imponen. Esa noche, tras la partida de su madre, Lena pasó horas frente a la computadora, alternando entre preparar clases e investigar los proyectos actuales de los Mendonca. Descubrió que Rafael había regresado recientemente de una estancia en el extranjero, donde estableció sucursales del negocio familiar en varios países. Y lo que era más sorprendente, había creado su propia fundación, dedicada a democratizar el acceso a la educación tecnológica en comunidades desfavorecidas, incluyendo Freguesia do, donde ambos crecieron. Su teléfono vibró con un mensaje de Teresa Santos, su mejor amiga desde la universidad y ahora colega en el departamento de literatura. Me enteré de que vas al evento de Ipiranga. Carolina Peixoto estará allí con sus hienas. ¿Quieres que te acompañe para darte apoyo moral? Lena sonrió agradecida por la oferta, pero respondió, gracias, pero tengo que afrontar esto sola. Además, los Mendonca estarán allí. ¿Recuerdas a Rafael, el que siempre menciono? Quizás sería interesante volver a verlo después de tanto tiempo. En cuanto envió el mensaje, se le hizo un nudo en la garganta. Había algo que ni siquiera Teresa sabía, algo que Lena guardaba como su secreto más íntimo. Su primer y único beso había sido a los 15 años, con Rafael Mendonca, la víspera de su mudanza a Jardins. Un beso tímido e inocente, seguido de una promesa adolescente de que algún día se volverían a ver. Una promesa que el tiempo y el distanciamiento social parecían haber disuelto. Mientras cerraba la computadora y se preparaba para dormir, Lena tomó una decisión. Se pondría el vestido verde esmeralda que le había diseñado su madre. Presentaría su investigación con la misma pasión y elocuencia que cautivaba a sus alumnos. Y si se topaba con Rafael Mendonca, Carolina Peixoto o cualquier otra persona en ese mundo que la menospreciara, lo afrontaría sin reservas. Lo que Lena no sabía era que el destino le tenía reservado algo más que un simple reencuentro. El evento de la Fundación Ipiranga sería el escenario de un cambio radical que transformaría no solo su reputación, sino toda su existencia. El Museo de Arte de Sao Paulo estaba irreconocible aquella noche de sábado. El icónico espacio abierto, normalmente un espacio democrático donde se mezclaban todas las clases sociales, se había transformado en un salón exclusivo para los 400 invitados de la Fundación Ipiranga. Candelabros de cristal colgaban del techo, mesas cubiertas con manteles de lino blanco exhibían arreglos de orquídeas exóticas, y los camareros circulaban con bandejas de champán importado. Lena respiró hondo antes de entregarle la invitación al guardia de seguridad de la entrada. El vestido verde esmeralda, diseñado por doña Cecilia, se ajustaba a su cuerpo con elegancia, revelando curvas normalmente ocultas bajo blazers académicos y pantalones a medida. Su cabello rizado, habitualmente recogido en un discreto moño, caía en suaves ondas sobre sus hombros. «¿Nombre, por favor?», preguntó la recepcionista consultando la lista de invitados. La profesora Lena Carpen, de la Universidad de Sao Paulo, respondió, enfatizando su título con una seguridad que no sentía del todo. El hombre revisó la lista y asintió, entregándole una insignia dorada que la acreditaba como la homenajeada de la noche. «Felicidades por el reconocimiento, doctora. Los representantes de la universidad están reunidos cerca del centro del escenario». Al entrar en la sala, Lena sintió de inmediato las miradas que la seguían. Algunas eran curiosas, otras admiraban su transformación visual, pero muchas, sobre todo las de un grupo de mujeres cerca del bar,
estaban llenas de malicia y burla. Miren quién decidió irse de la biblioteca. La voz chillona de Carolina Peixoto interrumpió la conversación. Con el mismo vestido turquesa que doña Cecilia había estado cosiendo, la socialité se acercó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Profesor Carpen, qué sorpresa verlo en un evento social. Pensé que estaba ocupado con sus libros. Lena se irguió, recordando las palabras de su madre. Carolina, qué casualidad. Mi madre estaba terminando tu vestido ayer. Te queda de maravilla. La sonrisa de Carolina se desvaneció por un instante. Sus ojos registraron la información de que el singular vestido que llevaba había sido creado por la madre de la mujer a la que despreciaba. Recomponiéndose rápidamente, saludó a las dos mujeres que la acompañaban. Chicas, ¿conocen a la profesora Carpen? Es una auténtica rareza hoy en día. Carolina hizo una pausa dramática, haciendo girar su copa de champán entre los dedos. Una académica brillante que, a sus 29 años, sigue completamente dedicada a su carrera. Las mujeres rieron quedamente, comprendiendo la insinuación. Una de ellas, rubia y con un bronceado excesivo, añadió, debe ser por eso que tienes tanto tiempo para escribir sobre literatura femenina marginada. No hay distracciones, ¿verdad? Lena sintió un calor que le subía por el cuello y le teñía las mejillas. La humillación le resultaba tan familiar como dolorosa. Antes de que pudiera responder, el decano Meneses se acercó, salvándola temporalmente. Profesora Carpen. Me alegra mucho que haya llegado. Hay gente deseando conocerla. La alejó del grupo de Carolina, hacia un círculo de empresarios. Caballeros, esta es la brillante investigadora que mencioné. Su trabajo sobre las voces femeninas silenciadas en la literatura está revolucionando nuestra comprensión de nuestro canon nacional. Mientras la decana la presentaba, Lena notó que las risas de Carolina y su grupo continuaban, ahora acompañadas de miradas y gestos que sugerían que ella era el tema de conversación. La incomodidad se convirtió en una sensación de asfixia. Tras disculparse con la decana y los empresarios, se dirigió a la terraza exterior en busca de aire fresco y un momento de paz. La vista nocturna de la avenida Paulista normalmente la tranquilizaría, pero esa noche, ni siquiera las luces de la ciudad más vibrante de Brasil pudieron disipar la sensación de desarraigo. Se apoyó en la balaustrada, respirando profundamente. Yo también prefiero la vista desde aquí a todas esas falsedades de allí, sonó una voz masculina extrañamente familiar detrás de ella. Lena se giró lentamente. A pocos metros de ella estaba Rafael Mendonca. Los años lo habían tratado con benevolencia. El chico flacucho de Freguesia do se había convertido en un hombre alto y corpulento, vestido con un traje italiano impecablemente confeccionado. Sin embargo, sus ojos aún conservaban la misma dulzura que ella recordaba. Rafael, dijo su nombre como si encontrara un pedazo de sí misma que había perdido durante mucho tiempo. Lena Carpen, sonrió, acercándose. Por lo que he oído, ahora eres la profesora doctora. Siempre supe que llegarías lejos. ¿Y tú, heredero del imperio Mendonca Tech?, respondió, intentando mantener la compostura a pesar de su pulso acelerado. Tus iniciativas de democratización tecnológica están teniendo un gran impacto. Rafael pareció genuinamente sorprendido. ¿Entiendes mi trabajo? Investigué un poco antes de venir, admitió, sintiéndose repentinamente tímida. Me alegró saber que no has olvidado nuestros orígenes. Un silencio reconfortante se instaló entre ellos, solo ocupado por los sonidos distantes de la ciudad y la suave música que emanaba del museo. Parecía increíble cómo, a pesar de 14 años de separación, su conexión seguía intacta. Me di cuenta de lo que pasaba ahí dentro, dijo Rafael, rompiendo el silencio con un tono más serio. Carolina Peixoto y sus seguidores. Conozco bien a esa gente. Lena sintió que volvía la vergüenza. Son solo gente aburrida que necesita menospreciar a los demás para sentirse importante. Todavía me duele, observó, no como una pregunta, sino como una observación. Sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad que hizo que Lena apartara la mirada. Mereces más respeto, Lu. El apodo de la infancia le provocó una oleada de nostalgia. Ya nadie la llamaba así. Las cosas han cambiado desde que éramos niños, Rafa, respondió, usando también su apodo. En este mundo, señaló hacia la habitación, la apariencia y las relaciones sociales importan más que el carácter o los logros. Rafael frunció el ceño. No todos cambiamos tanto. Extendió la mano como para tocarla, pero dudó, dejándola caer. ¿Sabes?
nunca he olvidado esa promesa que hicimos. Que un día, antes de que pudiera terminar, fueron interrumpidos por Dean Meneses, quien apareció en la terraza con expresión ansiosa. Ah, veo que se han vuelto a encontrar. Genial. Sonrió, mirándolos a ambos. Señor Mendonca, espero que esté considerando seriamente apoyar el proyecto de la profesora Carpen. Su investigación se alinea perfectamente con los valores de inclusión que promueve su fundación. Rafael mantuvo la mirada fija en Lena mientras respondía, por supuesto, decano. De hecho, me interesa mucho aprender más sobre el trabajo del profesor Carpen. Perfecto. Entonces, por favor, síganme. Los homenajes comenzarán en breve y la profesora Carpen dará una breve presentación sobre su investigación. Al regresar al salón, Lena notó que el grupo de Carolina había crecido. Ahora al menos 10 personas participaban en la conversación, todas la miraban y reían entre dientes de vez en cuando. El volumen aumentaba a su paso, acompañada por el decano y Rafael. Dicen que se está guardando para un matrimonio que nunca llegará, comentó una voz femenina, lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. O tal vez está esperando que un millonario la rescate de esta vida mediocre, añadió otro, provocando una ola de risas. Rafael se detuvo bruscamente, con el rostro endurecido por la ira contenida. Lena lo agarró del brazo y susurró, no vale la pena. Sigamos adelante. Pero ya era demasiado tarde. Carolina, animada por el público, alzó aún más la voz. Queridos, estamos siendo injustos. Quizás el doctor Carpen esté realizando un experimento sociológico. Virgen a los 29, un estudio de campo sobre la abstinencia involuntaria. Las risas resonaron por la sala, provocando que varios invitados se giraran para observar. Lena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su mayor temor se hizo realidad, ser humillada públicamente en un momento que debería haber sido su reconocimiento profesional. El decano, visiblemente avergonzado, intentó llevarse a Lena, pero ella permaneció inmóvil, paralizada por la vergüenza. Fue entonces cuando Rafael Mendonca se soltó de Lena y caminó directamente hacia el grupo de Carolina. El silencio se hizo cada vez más profundo a medida que el empresario, conocido por su discreción y rara vez visto en escándalos sociales, avanzaba con determinación. Incluso Carolina pareció incómoda por un momento con su enfoque. Rafael se detuvo frente al grupo, recorriendo con la mirada cada rostro antes de posarse en Carolina. Entonces, para sorpresa de todos, sonrió, no una sonrisa diplomática, sino una que transmitía una decisión irrevocable. Damas y caballeros, comenzó, con voz tranquila pero lo suficientemente proyectada para que todos en la sala lo oyeran, veo que están ocupados con teorías sobre la vida personal del profesor Carpen. Lena cerró los ojos, segura de que estaba a punto de presenciar otra humillación. Sin embargo, lo que vino después cambiaría por completo el curso de la noche, y su vida. Rafael permaneció impasible ante las miradas curiosas que ahora lo miraban fijamente. El bullicio de la sala se calmó en un silencio absoluto. Ni siquiera las copas de cristal tintinearon. Quisiera aclarar algo que quizá haya pasado desapercibido, continuó con la seguridad de alguien acostumbrado a dirigir salas de juntas. La profesora Lena Carpen no es solo una brillante académica cuyo trabajo se reconoce esta noche. Es, sin duda, la mujer más extraordinaria que he conocido. Carolina Peixoto se removió incómoda, con una mueca de desprecio que vaciló ante la intensidad de la mirada de Rafael. Los que la rodeaban parecían confundidos por el inesperado giro de los acontecimientos. Y digo esto, continuó Rafael, dando unos pasos hacia Lena, con la autoridad de quien la conoce desde que tenía 6 años. Alguien con quien compartió almuerzos escolares, sueños de infancia y, hizo una pausa significativa, promesas que trascienden el tiempo y las circunstancias. Lena permaneció inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Sintió la mirada de Rafael sobre ella, pero no pudo devolverle la mirada. Con movimientos pausados, Rafael caminó hasta quedar frente a ella. De un bolsillo interior de su chaqueta, sacó una pequeña caja de terciopelo azul marino. La exclamación colectiva que recorrió la sala fue audible. Lena, dijo, ahora dirigiéndose directamente a ella, aunque su voz aún era escuchada por todos, he pasado los últimos 14 años construyendo una vida digna de compartir contigo. Una vida basada en los valores que aprendimos juntos en Freguesia Doo, honestidad, perseverancia y respeto genuino por los demás. A Lena le temblaban las manos. Esto no podía estar pasando. No allí, no así, no después de tanto tiempo. Y, sin embargo,
al mirar a Rafael a los ojos, encontró la misma sinceridad que había conocido de niña. Abrió la caja y reveló un anillo con una esmeralda solitaria, del mismo tono que el vestido que llevaba. Este anillo perteneció a mi abuela, quien, como tu madre, también era costurera. Una mujer sencilla, pero de una dignidad inquebrantable. El murmullo en la sala se intensificó. La historia de Mendonca era bien conocida. Marcelo Mendonca, el padre de Rafael, había ascendido desde una posición humilde para construir un imperio tecnológico. Pero pocos conocían los detalles de ese pasado. No tenía pensado hacer esto hoy, continuó Rafael, sin dejar de mirar a Lena directamente, pero al ver cómo ciertas personas se permiten juzgar a alguien que apenas conocen, me di cuenta de que ya no puedo posponer lo que mi corazón anhela. Con un movimiento fluido, tomó la mano izquierda de Lena y le colocó el anillo en el dedo. El ajuste era perfecto, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. Hay quienes esperan lo valioso, dijo, alzando la voz para que Carolina y su grupo lo oyeran con claridad. Otros, por desgracia, nunca aprenden a reconocer el verdadero valor. El silencio que siguió fue roto por aplausos espontáneos desde diversos puntos de la sala. El decano Meneses fue el primero en acercarse, con una sonrisa que mezclaba sorpresa y aprobación. Bueno, parece que tenemos más que celebrar esta noche de lo que imaginábamos, exclamó, alzando su copa. Por el profesor Carpen y el señor Mendonca. Por el profesor Carpen y el señor Mendonca, repetía la multitud, mientras los camareros circulaban ofreciendo más champán. Carolina Peixoto y sus amigas se habían alejado discretamente, con una mezcla de vergüenza e incredulidad en sus rostros. La atención se había desviado por completo, y no a su favor. Lena, aún aturdida, finalmente recuperó la voz mientras Rafael la llevaba a un rincón más tranquilo de la habitación. Rafael, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué hiciste eso? Sonrió, una sonrisa distinta a la que había mostrado a la multitud, más suave, más vulnerable. La impulsividad siempre ha sido mi defecto, ¿recuerdas? Siempre me dijiste que pensara antes de actuar. Esto va mucho más allá de la impulsividad, respondió Lena, mirando el anillo en su dedo. La joya era impresionante, pero su carga simbólica era aún más significativa. ¿Acabas de proponerme matrimonio? ¿Delante de toda la élite de Sao Paulo? Rafael se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que Lena reconoció de su infancia. Técnicamente, no hice la pregunta, comentó con un toque de humor. Luego, más serio, Lu, no lo planeé. Pero cuando oí a esa gente hablar así de ti, algo dentro de mí explotó. No podía dejar que menospreciaran a alguien tan extraordinario. Entonces, ¿fue vergüenza? Las palabras salieron con más amargura de la que Lena pretendía. No. Rafael parecía genuinamente horrorizado por la sugerencia. Fue un reconocimiento de lo que siempre había existido entre nosotros, incluso cuando las circunstancias y las decisiones de la vida nos separaban. En ese momento, fueron interrumpidos por un grupo de profesores universitarios, colegas de Lena, que se acercaron a felicitarlos. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de felicitaciones, preguntas sobre su relación secreta y peticiones de ver el anillo de cerca. Lena respondió automáticamente, sonriendo cuando correspondía, agradeciéndole la felicitación, pero su mente estaba en otra parte. ¿Qué pasaría al terminar la noche? ¿Qué esperaba realmente Rafael de la situación que había creado? Alrededor de la medianoche, cuando el evento comenzaba a disiparse, Rafael se ofreció a llevarla a casa. En el lujoso interior de su coche, el silencio finalmente les dio espacio para hablar con sinceridad. No tengo palabras para agradecerte lo que hiciste, empezó Lena, girando el anillo en su dedo. Convertiste una noche de humillación en algo completamente diferente. Rafael mantuvo la vista fija en la carretera. No hace falta que me lo agradezcas. De hecho, soy yo quien te debe una disculpa por ponerte en una situación tan difícil sin tu consentimiento. Sí, ahora estamos oficialmente comprometidos con todo Sao Paulo, rió nerviosa. ¿Qué hacemos? Aparcó el coche frente al edificio de apartamentos de Lena en Butanta, apagó el motor y se giró para mirarla. Tengo una propuesta. No de matrimonio, todavía, pero algo igual de sincero. Lena sintió que el corazón se le aceleraba. Te escucho. Volvámonos a conocer, sugirió, con una sencillez que contradecía la complejidad de la situación. 14 años es mucho tiempo. Ahora somos personas diferentes. Pero esa conexión que teníamos. Lena,
nunca he encontrado nada igual con nadie más. Ella absorbió las palabras, permitiéndose, por primera vez esa noche, considerar que tal vez esto no era solo un gesto de caballerosidad o una actuación social. ¿Y el anillo?, preguntó, mirando la esmeralda que brillaba incluso en la tenue luz del coche. Rafael sonrió. Puedes considerarlo un símbolo de nuestro pacto. No de matrimonio, todavía no, sino de redescubrimiento. Y, si lo prefieres, podemos mantenerlo entre nosotros por ahora. No necesitamos alimentar el circo mediático que seguramente surgirá. Lena dudó. Una parte de ella quería quitarse el anillo de inmediato, negarse a participar en aquella elaborada farsa y regresar a la seguridad de su rutina académica. Pero otra parte, una parte que había permanecido latente durante tanto tiempo, se sentía viva como no la había sentido desde aquella tarde de despedida de hacía 14 años, cuando los labios de Rafael rozaron los suyos por primera y única vez. De acuerdo, aceptó finalmente. Nos redescubriremos. Pero con una condición, nada de grandes gestos ni intervenciones públicas sin hablarlo antes. ¿Lo prometes? Rafael levantó la mano derecha, como hacían de niños al hacer promesas solemnes. Honor de Scout. Nunca fuiste un Boy Scout, se rió Lena, recordando cómo él siempre usaba esa expresión aunque no hubiera participado en el movimiento. Detalles, detalles, le devolvió la sonrisa y, por un instante, el tiempo pareció comprimirse y volvieron a ser dos niños compartiendo secretos en el patio trasero de la casa de doña Cecilia. Al despedirse, Rafael se inclinó y besó suavemente a Lena en la mejilla. Buenas noches, Lu. Sueña con el futuro, no con el pasado. Mientras lo veía irse, Lena tocó el lugar donde habían estado sus labios. El calor persistió, al igual que la certeza de que, para bien o para mal, su vida nunca volvería a ser la misma. Al entrar a su apartamento, la recibieron decenas de notificaciones en su teléfono. La primera fue un mensaje de Teresa: tenemos que hablar ya. Todo el mundo habla de ti y de Rafael Mendonca. El segundo fue un correo electrónico del decano Meneses: profesor Carpen, felicitaciones por su compromiso. Es un honor para la universidad tener una conexión tan estrecha con la familia Mendonca. Programemos una reunión para discutir las posibilidades de expandir su proyecto. La tercera fue de su madre, simple y directa: hija, vi las fotos en Instagram. ¿Es ese el anillo de doña Gertrus Mendonca? Recuerdo haberlo visto cuando le cosía. Tenemos mucho de qué hablar. Te quiero. Lena se desplomó en el sofá, agotada física y emocionalmente. Su vestido verde esmeralda, ahora arrugado, parecía un símbolo de las transformaciones de la noche, algo familiar que se había vuelto irreconocible. El anillo en su dedo reflejaba la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Pesaba, pero, por alguna razón, no lo sentía como una carga. Quizás era solo el cansancio, pero en ese momento, Lena se permitió creer que el gesto impulsivo de Rafael podía ser el comienzo de algo genuino, y no solo una farsa para salvar su dignidad. Lo que ella no sabía es que la historia que había comenzado esa noche estaría en los titulares de todos los periódicos y sitios de chismes a la mañana siguiente, con implicaciones que ni ella ni Rafael podrían haber previsto. Mendonca Tech anuncia el compromiso de su heredero con el mundo académico universitario. De amigos de la infancia a prometidos, la historia de amor entre Rafael Mendonca y Lena Carpen. La Cenicienta académica, conozca a la mujer que conquistó el corazón del empresario más codiciado de Sao Paulo. A la mañana siguiente, titulares sensacionalistas dominaron todos los portales de noticias. Lena se quedó mirando la pantalla de su despacho universitario, con una mezcla de incredulidad e incomodidad. En menos de 24 horas, su vida privada se había convertido en un asunto de interés público. Teresa entró en la habitación sin llamar, con 2 tazas grandes de café. Pensé que necesitarías un poco más de cafeína hoy, dijo, dejando una de las tazas sobre el escritorio de Lena. Entonces, ¿cuándo exactamente planeabas decirme que tenías una relación secreta con Rafael Mendonca? Lena suspiró, girando el anillo en su dedo, un gesto que se había vuelto un hábito nervioso. No lo estaba. O sea, no lo estábamos. Es complicado, te. Estoy escuchando, dijo Teresa incorporándose, cruzando las piernas e inclinándose hacia adelante expectante. Durante los siguientes 20 minutos, Lena lo contó todo: la humillación orquestada por Carolina, la intervención inesperada de Rafael, el acuerdo que habían hecho en el coche. Al terminar, Teresa la observó con una expresión que mezclaba asombro y admiración. A ver si lo entiendo, resumió,
el hombre más codiciado de Sao Paulo, quien resultó ser tu primer amor de la infancia, fingió una propuesta de compromiso para defenderte, te dio el anillo de su familia, y ahora tú, ¿qué? ¿Finges estar comprometida mientras se redescubren? Dicho así, la situación sonaba aún más absurda. Básicamente, Lu, esta es literalmente la trama de todas las comedias románticas que vimos en la universidad, rió Teresa, pero su mirada permaneció seria. Solo ten cuidado de no lastimarte. Por fin, eres libre de explorar tus sentimientos, pero no dejes que la gratitud se mezcle con otros sentimientos. Antes de que Lena pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Rafael. Buenos días, novia. Supongo que has visto las noticias. Siento el revuelo mediático. ¿Podemos comer hoy? Tengo una propuesta que podría interesarte. Profesionalmente, quiero decir. Lena le mostró el mensaje a Teresa, quien arqueó las cejas. Bueno, al menos se mantiene fiel a su promesa de redescubrimiento. Empieza por lo profesional, luego pasa a lo personal. No sé si estoy preparada para esto, Es todo tan intenso. Lu, te has pasado toda la vida protegiéndote de las intensidades. Quizás sea hora de sumergirte un poco más. 3 horas después, Lena se encontraba en el entrepiso privado del restaurante Fasano, uno de los restaurantes más exclusivos de Sao Paulo. Rafael ya la esperaba, levantándose para acercarle la silla, un gesto que parecía anacrónico, pero que realizó con soltura. Gracias por venir, sonrió, sentándose frente a ella. Me imagino que tu día será tan caótico como el mío. Solo recibí 3 propuestas de entrevista y docenas de mensajes de personas que ni siquiera sabía que existían, respondió con ironía. Ah, y el decano Meneses prácticamente me aseguró que mi proyecto recibirá financiación completa ahora que tengo contactos. Rafael frunció el ceño. Eso me molesta. Tu trabajo debería ser reconocido por méritos propios, no por asociación. Bienvenida al mundo real, dijo Lena encogiéndose de hombros. Siempre funciona así, ¿sabes? El mérito es importante, pero las conexiones abren puertas. Quizás sea hora de cambiar eso, respondió Rafael con una determinación que sorprendió a Lena. De hecho, de eso es de lo que quiero hablar. Un camarero se acercó para tomarles nota. Al alejarse, Rafael se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de entusiasmo. ¿Conoces el proyecto Raíces y Alas de mi fundación? Lena asintió. Durante su investigación la noche anterior al evento, había leído sobre la iniciativa que ofrecía educación tecnológica a jóvenes de comunidades periféricas. Nos estamos expandiendo para incluir una rama cultural, continuó. Quiero crear un centro para el estudio y la documentación de las voces femeninas en la literatura y las artes brasileñas, con especial atención a las periferias. Sería un espacio físico y digital, con biblioteca, colecciones históricas y programas educativos. Suena increíble, comentó Lena, genuinamente impresionada. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Rafael sonrió. Quiero que lideres el proyecto. Tu investigación, tu visión, financiación completa, tu propio equipo, plena autonomía académica. Lena casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. ¿Qué? Rafael, ¿esto es? No puedo aceptarlo. Parecería que me estoy aprovechando de nuestra situación. No te ofrezco esto porque estemos comprometidos, dijo haciendo comillas con los dedos. Te ofrezco esto porque eres la persona más cualificada para el puesto. Leí todos tus artículos publicados anoche. Tu trabajo es brillante, Lu. El corazón de Lena se aceleró, no por la propuesta en sí, sino por la revelación de que Rafael se había tomado el tiempo de conocer su trabajo académico. Había algo profundamente íntimo en ese gesto. Además, continuó, el proyecto ya estaba en los planes antes del evento. Puedo mostrarle los documentos preliminares con fecha de hace 3 meses. La única diferencia es que planeaba invitarlo formalmente después de un proceso de selección adecuado, precisamente para evitar esta impresión de favoritismo. Llegaron los platos, interrumpiendo la conversación. Lena aprovechó el momento para ordenar sus ideas. La oportunidad era extraordinaria, justo la plataforma que siempre había soñado para ampliar el impacto de su investigación. ¿Por qué te preocupas tanto por esto?, preguntó finalmente. ¿Las voces marginadas, la periferia? Fácilmente podrías haberte convertido en otro heredero desconectado de la realidad. Rafael cortó un trozo de su pescado antes de responder, como si considerara cuidadosamente sus palabras. ¿Recuerdas a tu madre, doña Cecilia?
Como siempre decía que debíamos recordar de dónde venimos, sin importar a dónde fuéramos. Lena asintió, sorprendida de que él recordara las palabras de su madre. Mi padre construyó un imperio, pero nunca ocultó nuestros orígenes. De hecho, se aseguraba de llevarme regularmente a Freguesia Doo, a visitar a mi abuela, a recorrer las mismas calles donde él creció. Rafael hizo una pausa, con la mirada perdida en los recuerdos. Cuando falleció hace 5 años, encontré entre sus pertenencias un cuaderno donde anotó todas las ideas para proyectos sociales que nunca tuvo tiempo de implementar. Siento mucho tu pérdida, dijo Lena en voz baja. No sabía nada de tu padre. Era discreto con su salud. La prensa especuló mucho, pero mantuvimos los detalles en secreto. Rafael respiró hondo. La cuestión es que ese cuaderno cambió mi perspectiva. Me di cuenta de que había heredado no solo una empresa, sino una responsabilidad. Y decidí usar mis privilegios para construir puentes, no muros. La sinceridad en su voz era inconfundible. Lena sintió que algo se movía en su interior, una barrera invisible que empezaba a disolverse. Me alegra que hayas encontrado tu propósito, comentó. Y en cuanto a tu propuesta, necesito pensarlo. Es un cambio significativo. Claro, aceptó de inmediato. Sin presiones. Solo quiero que sepas que la oferta existe independientemente de nuestro acuerdo personal. Son cosas distintas. El almuerzo continuó con conversaciones más informales, recuerdos de la infancia, reencuentros con viejos conocidos del barrio y charlas sobre libros y películas. Fue sorprendente cómo, a pesar del tiempo y las diferentes experiencias, sus gustos y valores seguían estando en sintonía. Mientras disfrutaban del café, sonó el teléfono de Rafael. Miró el número y su rostro se tornó serio. Es mi madre, explicó. Necesito contestar. Lena lo observó mientras seguía hablando, sus respuestas monosilábicas y la creciente tensión en sus hombros indicaban que la llamada no era agradable. Al colgar, frunció el ceño con preocupación. ¿Problemas?, preguntó ella. Mi mamá acaba de ver las noticias sobre nosotros. Está sorprendida, como mínimo. ¿Quiere cenar con nosotros esta noche? ¿Nos vemos? O sea, las dos. Lena sintió un nudo en el estómago. Rafael asintió, con la misma aprensión. En su defensa, es comprensible. Desde su perspectiva, su hijo anunció su compromiso con alguien a quien no veía desde hacía 14 años, sin previo aviso. Rafael, no podemos seguir con esta farsa, protestó Lena. Una cosa es engañar a la sociedad paulista, pero ¿a tu familia? Eso es otra muy distinta. Consideró sus palabras por un momento. ¿Y si no fuera una farsa? ¿O al menos, no del todo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasaría si dijéramos la verdad, que nos reencontramos, que nos estamos reconectando, que el compromiso fue apresurado, pero que estamos realmente interesados en explorar lo que podemos tener juntos? Había una vulnerabilidad en la mirada de Rafael que hizo que el corazón de Lena se acelerara. ¿Sería posible que, para él, el arreglo ya trascendiera la puesta en escena inicial? No sería una mentira del todo, admitió finalmente. Nos estamos reconectando. Y tengo curiosidad por ver a dónde nos lleva esto. La sonrisa que iluminó el rostro de Rafael fue como un rayo de sol después de una tormenta. Entonces, vendrás a cenar con nosotros. Lena respiró hondo, pensando en cómo su vida había cambiado por completo en tan solo 24 horas. Sí, lo haré. Pero primero, necesito visitar a mi madre. Si voy a reconocer a su familia como la tuya, sea lo que sea ahora, necesito su bendición. Lo entiendo perfectamente, coincidió Rafael. De hecho, a mí también me encantaría verla. Doña Cecilia siempre ha sido como una segunda madre para mí. Al despedirse en la entrada del restaurante, Rafael dudó, como si quisiera decir o hacer algo más. Finalmente, se inclinó y besó suavemente a Lena en la mejilla, igual que la noche anterior. Hasta luego, Lu, murmuró cerca de su oído. Me alegra que estemos haciendo esto, sea lo que sea. Mientras caminaba de regreso a la universidad, Lena tocó el lugar donde se habían besado, y pareció arder suavemente. Algo florecía entre ellas, algo que iba más allá de la gratitud, de la nostalgia, de la conveniencia social. Y por primera vez en años, Lena se permitió soñar con posibilidades que había enterrado durante mucho tiempo. Posibilidades que implicaban volver a abrir su corazón, confiar en alguien más que en ella misma, construir algo que fuera más que una carrera brillante pero solitaria. El anillo en su dedo ya no le pesaba tanto. De hecho,
empezaba a sentirse extrañamente apropiado. El modesto apartamento de doña Cecilia en Jacana era exactamente como Lena lo recordaba, acogedor, impecablemente organizado y perfumado con el aroma de café recién hecho y pan de queso casero. La única diferencia era la expresión del rostro de su madre cuando abrió la puerta y encontró a su lado no solo a su hija, sino también a Rafael Mendonca. «Dios mío», exclamó doña Cecilia, llevándose las manos a la cara. «Sí es el pequeño Rafael. Solo que ya no es tan pequeño, al parecer». Rafael le dedicó una sonrisa sincera y la abrazó con cariño. «Señora Cecilia, no ha cambiado nada. Y sigue siendo un encanto», rió, dándole una palmadita en la espalda antes de retroceder un paso para examinarlos. Sus ojos encontraron rápidamente el anillo en el dedo de Lena, pero no hizo ningún comentario, solo frunció el ceño ligeramente. «Pasa, pasa. Acabo de sacar el pan con queso del horno». La pequeña habitación estaba llena de telas, patrones y una máquina de coser, testimonio del trabajo que doña Cecilia continuó realizando incluso después de abrir su propio estudio. Fotos de Lena en diferentes etapas de su vida decoraban las paredes, junto con certificados de cursos y recortes de periódico que mencionaban sus logros académicos. «Mamá, me imagino que ya has visto las noticias», empezó Lena, después de que se sentaron a tomar café y pan con queso. «Sí, lo hice», respondió doña Cecilia, observando atentamente a su hija por encima del borde de su taza. «Incluso recibí 5 llamadas hoy. 2 de viejos vecinos de Freguesia, una de doña Olivia de la panadería, una de mi clienta Margaret, que trabaja en esa revista de chismes, e incluso una de Fátima de la peluquería, queriendo saber si ya estaba cosiendo su vestido de novia». Rafael se atragantó con el café, mientras Lena se hundía en el sofá, mortificada. «Mamá, tenemos que explicarte». «No necesitas explicar nada», interrumpió doña Cecilia, dejando la taza sobre la mesa. «Conozco a mi hija. Y, Rafael, puede que no te haya visto crecer, pero recuerdo muy bien cómo eras. Si están juntos ahora, debe haber una buena razón». Rafael y Lena intercambiaron miradas vacilantes. «En realidad, doña Cecilia», comenzó Rafael, «la situación es un poco complicada». Durante los siguientes 30 minutos, relataron los sucesos de la cena benéfica, la humillación orquestada de Carolina, el gesto impulsivo de Rafael y el acuerdo al que habían llegado. Mientras hablaban, Lena se dio cuenta de que la historia sonaba cada vez más absurda, pero también de que, de alguna manera, parecía perfectamente coherente con su larga conexión. Cuando terminaron, doña Cecilia permaneció en silencio unos instantes, con la mirada alternada entre ambos. Entonces, dijo finalmente, «Fingen estar comprometidos, pero en realidad, ¿qué? ¿Se están reencontrando? ¿Saliendo? ¿Explorando posibilidades?» «Algo así», admitió Lena sintiendo que le ardían las mejillas. Doña Cecilia asintió lentamente. «¿Y este anillo?», señaló la mano de Lena, «¿es de tu abuela, Rafael? ¿Doña Gertrudes?» «Sí, señora», confirmó. «Fue la última pieza que encargué para mi padre antes de jubilarse. La restauré y la redimensioné hace unos meses». Esta revelación sorprendió a Lena. «¿Te lo ajustaste hace meses? ¿Pero cómo puedes saberlo?» Rafael pareció de repente avergonzado. «No lo sabía con seguridad. Pero, esperaba tener la oportunidad de volver a verte algún día. El destino simplemente aceleró mis planes». Doña Cecilia sonrió, una sonrisa que parecía guardar secretos que solo ella conocía. «Algunos caminos tardan mucho en cruzarse, pero cuando lo hacen, es porque están destinados a estar juntos por mucho tiempo». «¿No te molesta que hayamos engañado a la gente?», preguntó Lena, todavía preocupada. «Hija, he vivido lo suficiente para saber que a veces necesitamos un empujón del destino, o un gesto impulsivo», miró significativamente a Rafael, «para encontrar el coraje de afrontar lo que realmente deseamos». Doña Cecilia se levantó y se dirigió a un pequeño aparador. «Si vas a cenar con Susana Mendonca esta noche, necesito prestarte algo». Regresó con una pequeña caja de madera tallada. De dentro, sacó un par de sencillos pero elegantes pendientes de esmeralda. «Estos fueron un regalo de tu padre, Lena. La única joya valiosa que me dio antes de irse». Doña Cecilia rara vez mencionaba a su exmarido, quien abandonó a la familia cuando Lena tenía solo 5 años. «Combinarán a la perfección con el anillo». Lena aceptó los pendientes con emoción. «Mamá, no puedo». «Sí, puedes», insistió doña Cecilia. «Y deberías».
Susana Mendonca puede que haya llegado a ser una gran dama de la sociedad, pero empezó igual que nosotras, trabajando con sus manos, ahorrando cada centavo. Reconocerá el valor de estos pendientes no por su precio, sino por la historia que esconden. Al salir del apartamento, Lena se sentía a la vez más ligera y decidida. La aprobación de su madre significaba más que cualquier titular o foto de revista de famosos. Tu madre sigue siendo una mujer extraordinaria, comentó Rafael mientras conducía hacia Morumbí, donde vivía su familia. Siempre ha tenido una sabiduría que va más allá de su educación formal, coincidió Lena, jugueteando con los pendientes que ahora llevaba. Lo que me preocupa es que su madre no sea tan comprensiva. Rafael suspiró, agarrando suavemente el volante. Mi madre es compleja. Tras la muerte de mi padre, se aferró aún más a las apariencias y al estatus social. Creo que es su forma de lidiar con el dolor y el miedo a perder lo que lograron juntos. ¿Ella desaprueba nuestra relación? Está confundida, respondió con diplomacia. Para alguien que sigue de cerca todos los movimientos de la alta sociedad paulista, fue un shock descubrir que su hijo aparentemente estaba involucrado con alguien sin su conocimiento. Ya veo, murmuró Lena, sintiendo que su ansiedad aumentaba. ¿Y cómo le explicaremos la situación? Rafael consideró la pregunta un momento. Creo que deberíamos seguir la sugerencia que hicimos en el restaurante. La verdad a medias, que hemos reconectado, que hay una conexión genuina entre nosotros y que el anuncio público fue apresurado. ¿Y qué pasa con el anillo? El anillo era de mi abuela. Por derecho propio, puedo dárselo a quien quiera, respondió con una determinación que sorprendió a Lena. La mansión Mendonca era exactamente como Lena la había imaginado, imponente, elegante y discretamente ostentosa. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de Morumbí, la propiedad estaba protegida por altos muros y un sofisticado sistema de seguridad. El jardín, impecablemente cuidado, daba paso a un edificio contemporáneo de líneas limpias y amplios ventanales. Un mayordomo los recibió en la puerta, conduciéndolos a una espaciosa sala donde esperaba Susana Mendonca, acompañada por un hombre que Lena reconoció como Guilherme, el hermano menor de Rafael. Rafael, querido, dijo Susana, poniéndose de pie para saludarlos. Era una mujer de unos 60 años que aparentaba 50, con el pelo canoso elegantemente peinado y una postura impecable. Su mirada, aunque cortés, evaluó intensamente a Lena. Y tú debes ser Lena Carpen. Bienvenidos a nuestra casa. Es un placer conocerla, señora Mendonca, respondió Lena, extendiendo la mano. Gracias por la invitación. Susana le apretó la mano brevemente, y su mirada se fijó de inmediato en el anillo y los pendientes. Un destello de reconocimiento cruzó por sus ojos al identificar la reliquia familiar. Por favor, tome asiento. La cena se servirá enseguida. Señaló los sofás. Guilherme, ¿te acuerdas de Lena? Debieron de conocerse de niños. Guilherme, un hombre de aspecto juvenil a pesar de sus 30 años, sonrió con sinceridad. Vagamente. ¿No eras tú la chica que empujó a Rafael al barro cuando intentó quitarte el sándwich? Lena se rió al recordar el incidente. En mi defensa, lo había intentado 3 veces esa semana. Y seguí intentándolo después de eso, añadió Rafael, sonriéndole con una intimidad que no necesitaba ser fingida. Lena siempre tuvo un gran sentido de la justicia. Sí, he oído que ahora eres profesor universitario, comentó Susana, mientras un camarero servía bebidas. Literatura brasileña, ¿verdad? Literatura y estudios de género, corrigió Lena con suavidad. Mi investigación se centra en la recuperación de las voces femeninas marginadas en la literatura nacional. Fascinante, respondió Susana, aunque su tono sugería lo contrario. ¿Y cómo exactamente se reencontraron Rafael y tú? Debo admitir que me sorprendió bastante el anuncio. Rafael rara vez toma decisiones impulsivas. El tenso momento fue interrumpido por la llegada del mayordomo, anunciando que la cena estaba servida. Mientras se dirigían al comedor, Rafael tomó discretamente la mano de Lena, apretándola en un gesto de solidaridad. La comida transcurrió en un ambiente de tensa cortesía. Susana hacía preguntas aparentemente inocentes que invariablemente conducían a observaciones sobre las diferencias entre el mundo de Lena y el de los Mendonca. Guilherme, por otro lado, parecía genuinamente interesado en la investigación académica de Lena, formulando preguntas perspicaces que le permitieron demostrar su pasión y conocimiento. Entonces, ¿planean un compromiso largo?, preguntó Susan mientras disfrutaban del postre.
¿O deberíamos esperar otro anuncio sorpresa pronto? Rafael dejó el tenedor con cuidado en el plato. Mamá, creo que deberíamos aclarar algo. El anuncio del compromiso fue precipitado. Susana levantó las cejas y una expresión de lo sabía se formó en su rostro. Lena y yo nos reencontramos hace poco, continuó, y hay una conexión genuina entre nosotros. Pero acordamos volver a conocernos bien antes de dar ningún otro paso. Ya veo, asintió Susana lentamente. Entonces, ¿el anillo de tu abuela era, qué? ¿Un accesorio práctico para un impulso? El anillo, respondió Rafael con firmeza, representa una promesa entre Lena y yo. No necesariamente de matrimonio, todavía, sino de honestidad y posibilidad. Susana volvió su atención hacia Lena. ¿Y tú, querida? ¿Qué buscas en este arreglo? La pregunta flotaba en el aire, cargada de insinuaciones. Lena sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero mantuvo la compostura. Con el debido respeto, señora Mendonca, no busco nada más que la oportunidad de reconectar con alguien muy importante en mi vida, respondió con dignidad. Tengo mi propia carrera, mi propia identidad. Lo que Rafael y yo estamos construyendo, sea lo que sea, se basa en el respeto mutuo y los recuerdos compartidos, no en intereses materiales. Un tenso silencio siguió a sus palabras. Guilherme parecía impresionado, mientras que Rafael la observaba con una expresión que mezclaba orgullo con algo más profundo, más intenso. Sorprendentemente, fue Susana quien rompió el silencio con una suave risa. ¿Tienes agallas, Lena Carpen?, comentó, suavizándose un poco la expresión. Pocas tendrían la audacia de responderme así en mi propia mesa. Me disculpo si fui irrespetuoso. No, interrumpió Susana, no preguntes. Marcelo, mi difunto esposo, siempre decía que solo confiaba en quienes defendían sus convicciones, incluso frente al poder o la intimidación. Dio un sorbo de vino, observando a Lena con nuevos ojos. Tus pendientes son muy bonitos. Supongo que serán esmeraldas auténticas. Sí, confirmó Lena, tocándolo suavemente. Eran de mi madre. Un regalo de mi padre antes de partir. Un destello cruzó la mirada de Susana, un reconocimiento, quizá comprensión. Bueno, dijo finalmente, independientemente de cómo llames a este acuerdo, tienes mi bendición para explorarlo a tu propio ritmo. Solo te pido que la próxima vez que decidas hacer anuncios públicos, consideres informar primero a la familia. El resto de la velada transcurrió con menos tensión. Al despedirse, Susana sorprendió a Lena con un breve pero significativo abrazo. Esos pendientes, murmuró, solo para que Lena la oyera, combinan perfectamente con el anillo de Gertrude. Quizás sea una señal. De regreso al apartamento de Lena, un silencio reconfortante se instaló entre ellos. Había mucho que procesar, mucho que considerar. Tu madre es impresionante, comentó finalmente Lena. Rafael se rió. Eso es quedarse corto. Pero le gustabas, aunque no lo creas. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque te puso a prueba, explicó. Mi madre solo reta a quienes considera dignos de atención. Lena asimiló esta información, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y aprensión. La noche había consolidado algo entre ellas, convirtiendo lo que había comenzado como una farsa en algo cada vez más real y tangible. Cuando llegaron a su edificio, Rafael apagó el motor pero no hizo ningún intento de salir del coche. El próximo sábado, dijo de repente, estoy organizando un evento en Freguesia do. La inauguración del primer centro tecnológico comunitario del proyecto Raíces y Alas. Me gustaría que estuvieras allí. No como mi prometida, añadió rápidamente, sino como socia en el proyecto que comentamos en el almuerzo. Si te interesa, claro. Lena sintió una oleada de emoción. Freguesia do, donde todo empezó para ellas. Un regreso a sus raíces, pero con nuevos propósitos, nuevas posibilidades. Me encantaría, respondió simplemente. Cuando Rafael se inclinó para besarla, esta vez no buscó su mejilla. Sus labios se encontraron con los de ella en un beso suave y vacilante, como una pregunta silenciosa. Lena respondió sin palabras, acercándose a él, permitiendo que el beso se profundizara, cargado de recuerdos del pasado y promesas del futuro. Al separarse ambos sonrieron, su respiración ligeramente alterada. Creo que acabamos de complicar un poco más nuestro trato, murmuró Rafael. O quizás más sencillo, respondió Lena, tocándole suavemente la cara. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Lu.
Mientras veía alejarse el coche de Rafael, Lena se dio cuenta de que el anillo en su dedo ya no representaba una farsa ni un arreglo temporal. Empezaba a simbolizar una posibilidad real, un futuro que, hasta hacía apenas unos días, no se habría atrevido a imaginar. Freguesia Doo estaba irreconocible aquella mañana de sábado. El viejo almacén abandonado que albergó una fábrica textil, donde la abuela de Rafael y la madre de Lena trabajaron juntas décadas atrás, se había transformado en un espacio moderno y acogedor. La fachada conservaba elementos de la arquitectura original, preservando la memoria del lugar, pero el interior había sido completamente renovado. Lena observó, conmovida, cómo Rafael guiaba a funcionarios locales, periodistas y vecinos del barrio en una visita guiada al Centro Tecnológico Comunitario Raíces y Alas. El espacio contaba con laboratorios de informática, estudios de producción audiovisual, aulas equipadas con tecnología de vanguardia y, lo que más le interesaba a Lena, una biblioteca y un centro de documentación. Esta ala, explicó Rafael, abriendo las puertas de una gran sala con estanterías aún vacías y mesas de trabajo equipadas con computadoras, estará dedicada al proyecto Voces Silenciadas, centrado en la recuperación, preservación y difusión de la producción literaria y artística femenina, con especial énfasis en las creadoras de las periferias de Brasil. Todas las miradas se dirigieron a Lena, que permaneció discretamente al lado de Teresa y doña Cecilia. Y nos honra anunciar que este proyecto será coordinado por la profesora Lena Carpen, de la Universidad de Sao Paulo, una de las investigadoras más respetadas en este campo. Rafael le extendió la mano, invitándola a unirse. Lena sintió que el corazón se le aceleraba. Durante la semana transcurrida desde la cena en casa de los Mendonca, ella y Rafael habían discutido extensamente los detalles del proyecto. Finalmente aceptó la propuesta, con la condición de conservar su puesto en la universidad y trabajar en el centro a tiempo parcial. La universidad, deseosa de estrechar lazos con la Fundación Mendonca, aceptó de inmediato el acuerdo. Gracias, Rafael, dijo acercándose. Dirigiéndose al público, continuó, este proyecto representa más que una iniciativa académica o cultural. Es un compromiso con la justicia histórica y literaria, una oportunidad para visibilizar obras y creadores que han sido sistemáticamente silenciados a lo largo de los siglos. Al hablar de su visión para el centro, Lena sintió una confianza que rara vez experimentaba en entornos públicos. No solo la sustentaban sus conocimientos académicos, sino también un creciente sentido de propósito y pertenencia. Entre los presentes, vio con sorpresa a Carolina Peixoto y a algunas de sus amigas. La socialité parecía incómoda, como si estuviera fuera de lugar, lo cual, en efecto, era cierto. Tras el incidente en el evento benéfico, Carolina había intentado contactarla varias veces, probablemente buscando una reconciliación ahora que Lena aparentemente se había unido al círculo social que tanto apreciaba. Al finalizar la ceremonia oficial, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel preparado por empresarios locales, Carolina finalmente se acercó. Profesor Carpen, comenzó con una sonrisa que no le llegó a los ojos, qué proyecto tan fascinante. Nunca imaginé que nuestra literatura tuviera tantas joyas ocultas. Lena mantuvo la compostura, recordando las palabras de doña Cecilia sobre la dignidad. Gracias, Carolina. Es un campo de investigación que merece más atención. Y qué maravillosa coincidencia que tú y Rafael se hayan reencontrado, continuó la socialité, con la mirada fija en el anillo que Lena aún llevaba. Se conocen desde pequeños, ¿verdad? ¡Qué romántico! Antes de que Lena pudiera responder, Teresa se acercó, colocándose estratégicamente a su lado. Carolina, qué sorpresa verte en un evento en Freguesia Doo. Nunca imaginé que te aventurarías más allá de Jardins o Itaim. Carolina forzó otra sonrisa. Siempre me interesan las iniciativas culturales, sin importar dónde se lleven a cabo. Qué admirable, comentó Teresa con falsa dulzura. Sobre todo considerando tus comentarios en el evento de la Fundación Ipiranga. Parece que tus perspectivas sociales están evolucionando. Siguió un silencio incómodo. Carolina murmuró una disculpa y se alejó rápidamente, dejando a Lena y Teresa intercambiando miradas de complicidad. Ha estado intentando acercarse desde que aparecieron las fotos de Rafael y tú en todas las revistas, explicó Teresa. De repente, la chica virgen de la universidad se ha convertido en un valioso contacto social. Lena negó con la cabeza, entre divertida y exasperada. Hay gente que nunca cambia, te. Pero has cambiado, observó Teresa con seriedad. Estoy orgullosa de ti, ¿sabes?
No solo por el increíble proyecto o el nuevo estatus social, me guiñó un ojo con picardía, sino por finalmente permitirte vivir más allá de los límites que te has impuesto durante tanto tiempo. Lena reflexionó sobre las palabras de su amiga. Era cierto, algo fundamental había cambiado en ella en las últimas semanas. La etiqueta que había llevado durante años ahora parecía insignificante, un concepto lejano que ya no definía quién era ni cómo se veía a sí misma. Su mirada se encontró con Rafael, al otro lado de la sala, charlando animadamente con un grupo de jóvenes del barrio. Él la miró y sonrió, esa sonrisa que parecía reservada solo para ella, que trascendía el tiempo y las circunstancias que los habían separado. Durante las semanas siguientes, Lena dividió su tiempo entre las clases universitarias y la creación del centro de documentación. Rafael la acompañaba a menudo, no como supervisor ni patrocinador, sino como un colaborador genuinamente interesado en el proyecto. Trabajaron codo con codo, a veces hasta altas horas de la noche, catalogando materiales, desarrollando la metodología de investigación y planificando expediciones para localizar colecciones privadas en comunidades periféricas. Su relación evolucionó con naturalidad, sin presiones ni expectativas. Los besos se hicieron más frecuentes, profundos y cargados de una creciente intimidad. Las cenas de trabajo se convirtieron en reuniones que se prolongaban durante horas de conversación sobre libros, recuerdos y sueños de futuro. Dedicaban los fines de semana a redescubrir Sao Paulo juntos, desde exposiciones de arte en el Parque Ibirapuera hasta ferias de antigüedades en el centro histórico. Un sábado por la tarde, mientras paseaba por el Becodo Batman en Vila Madalena, admirando los grafitis que transformaban simples paredes en vibrantes obras de arte, Rafael hizo una propuesta inesperada. «Estoy pensando en organizar un evento», comentó con naturalidad, mientras disfrutaban de tazones de acaí en una pequeña tienda de barrio. Un encuentro para mujeres interesadas en la literatura, las artes y la tecnología, un espacio seguro para compartir experiencias y crear redes de apoyo. Lena lo observó con curiosidad. Suena maravilloso, pero ¿por qué organizarías algo así? No es que no puedas, claro, pero... Porque me he dado cuenta de algo en las últimas semanas, explicó, con la mirada fija en ella. Toda esa situación en el evento de Ipiranga, lo que Carolina y los demás te hicieron, no fue un incidente aislado. Forma parte de un patrón más amplio de cómo se juzga a las mujeres por sus decisiones personales, su estatus social, por no ajustarse a las expectativas convencionales. Lena sintió una oleada de emoción al comprender la profundidad de su comprensión. ¿Realmente has pensado en esto? Sí, confirmó. Y creo que puedo usar mi posición privilegiada para crear espacios donde estas dinámicas se cuestionen, donde mujeres como tú, como mi madre, como doña Cecilia, mujeres de diferentes generaciones y orígenes, puedan compartir su sabiduría y construir algo nuevo juntas. Sería fantástico, asintió Lena, sinceramente conmovida por la propuesta. Pero quizá deberíamos considerar coorganizadoras, mujeres que puedan aportar perspectivas diversas. En las semanas siguientes, la idea tomó forma. Teresa se unió al equipo organizador, junto con Antonia Silva, una joven escritora de la periferia sur de la ciudad, a quien Lena había guiado durante sus estudios universitarios, y, sorprendentemente, Susana Mendonca, quien mostró un entusiasmo inesperado por el proyecto. El evento, denominado Voces Libres, estaba previsto para realizarse en el Centro Cultural de Sao Paulo, un espacio simbólicamente situado entre el centro de la ciudad y la periferia, accesible en transporte público y frecuentado por personas de diferentes clases sociales. La mañana del evento, Lena se despertó nerviosa y emocionada. No solo presidiría una de las mesas redondas, sino que también pronunciaría el discurso de clausura, un honor que Rafael había insistido en que aceptara. Este es tu momento, había dicho. Una oportunidad para usar tu voz y amplificar la de los demás. Al llegar, Lena fue recibida por un espectáculo que superó sus expectativas. Cientos de mujeres de todas las edades, etnias y clases sociales ocuparon los espacios del centro cultural. Había estaciones de trabajo donde escritoras compartían técnicas creativas, grupos de discusión sobre retos profesionales, talleres de tecnología impartidos por programadoras y exposiciones de arte creadas por mujeres de las afueras de la ciudad. Susana Mendonca, elegante como siempre, pero visiblemente emocionada, coordinó un panel donde empresarias compartieron sus experiencias y los obstáculos que han enfrentado. Dona Cecilia, para sorpresa de Lena, participaba activamente en un taller de moda sostenible, compartiendo conocimientos de costura con jóvenes diseñadores.
Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos, comentó Teresa, acercándose con una credencial de organizadora. Tenemos periodistas de los principales medios de comunicación, representantes de 3 departamentos municipales, e incluso, no lo van a creer. Carolina Peixoto y su grupo. ¿Está Carolina aquí? Lena frunció el ceño, buscando a la socialité entre la multitud. Sí, y parece realmente interesada. Está participando en el debate sobre la filantropía eficaz frente a la asistencia social. ¿Quién lo hubiera dicho? A lo largo del día, Lena alternaba entre diversas actividades, conectando con mujeres cuyas historias y perspectivas ampliaron su propia comprensión del mundo. El panel que coordinó, sobre la literatura como herramienta de resistencia, reunió a escritoras consagradas y jóvenes talentos emergentes en una conversación vibrante y transformadora. A medida que el evento se acercaba a su fin, la expectación por su discurso crecía. Rafael, quien había estado discretamente entre bastidores todo el día, la encontró en un momento de tranquilidad. ¿Nerviosa?, preguntó, ofreciéndole un vaso de agua. Un poco, admitió. Es raro. Me enfrento a aulas llenas de estudiantes todos los días, pero hoy me siento diferente. ¿Por qué es diferente?, respondió con suavidad. Hoy no se trata de análisis literario ni de metodología académica. Se trata de ti, de tu trayectoria, de tu voz. Lena asintió, comprendiendo la verdad de sus palabras. Gracias por esto, Rafa. Por todo esto. Yo no creé esto, sonrió, señalando el espacio que las rodeaba. Fueron ustedes, Teresa, mi madre, todas las mujeres que aceptaron la invitación. Yo simplemente les ofrecí la plataforma. Necesitaba un momento de silencio, explicó Lena, aceptando la taza con gratitud. Ha sido un día transformador. Rafael asintió, apoyado en la barandilla junto a ella, contemplando la vista nocturna de la avenida 23 de Mayo. Tu discurso fue extraordinario. Hoy has tocado tantas vidas. No habría sucedido sin ti, respondió ella, volviéndose hacia él. No solo el evento, sino todo. La persona en la que me estoy convirtiendo. Siempre ha sido así, Lu, sonrió suavemente. Solo necesitabas las circunstancias adecuadas para florecer por completo. Se sentaron en silencio unos instantes, disfrutando de la brisa nocturna y de su mutua presencia. Lena se dio cuenta de que, en las últimas semanas, la tensión y la incertidumbre que caracterizaron el comienzo de su reencuentro habían sido reemplazadas por una cómoda intimidad, como si su tiempo separados fuera solo un paréntesis en una historia en curso. Tengo algo para ti, dijo finalmente Rafael, sacando una pequeña caja de su bolsillo, diferente de la que contenía el anillo de su abuela. Lena lo observó con curiosidad. ¿Otro regalo? No exactamente, respondió abriendo la caja. Dentro había un delicado collar con un colgante en forma de libro abierto, hecho de oro blanco. En las diminutas páginas estaba grabada una sola palabra: libre. Es hermoso, murmuró Lena, tocando el colgante con las yemas de los dedos. Lo mandé a hacer especialmente para hoy, explicó Rafael. Para conmemorar no solo el evento, sino también tu trayectoria personal. Con cuidado, sacó el collar de la caja. Lena se giró y dejó que se lo colocara alrededor del cuello. Cuando el cierre estuvo bien cerrado, sintió sus dedos acariciar suavemente su nuca, provocándole escalofríos en la espalda. Cuando se giró para mirarlo, notó una intensidad diferente en su mirada, una mezcla de admiración, deseo y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Lena, comenzó, con la voz más grave de lo habitual, esa noche en el evento de Ipiranga, cuando te puse el anillo de mi abuela, fue un gesto impulsivo nacido del deseo de protegerte. Pero en las semanas siguientes, al redescubrirnos, ese símbolo adquirió un significado mucho más profundo para mí. Sintió que su corazón se aceleraba, anticipando lo que vendría después. Ya no finjo, Lu. Ya no me limito a explorar posibilidades ni a revivir recuerdos de la infancia. Rafael la tomó de las manos. Estoy completamente enamorado de ti, de la mujer en la que te has convertido, de la fuerza que siempre has tenido, de la bondad que nunca has perdido a pesar de todo. Lena sintió que se le formaban lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza ni de vulnerabilidad, eran lágrimas de reconocimiento, de un círculo que finalmente se cerraba. No les pido que cambien nuestro acuerdo ahora mismo, continuó. No les pido definiciones ni compromisos que no estén listos para asumir. Solo quiero que sepan que, para mí, esto dejó de ser un espectáculo hace mucho tiempo.
Para mí también, admitió Lena, con la voz apenas un susurro. Creo que, en el fondo, siempre fue real, Rafa. Quizás necesitábamos esta elaborada farsa solo para admitir lo que nuestros corazones sabían desde aquella tarde en Freguesia Doo, hace 14 años. La sonrisa que iluminó el rostro de Rafael fue como el amanecer, gradual, cálida, transformando todo el paisaje. Lentamente, como si aún temiera asustarla, se acercó, abrazándola. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, su frente tocando la de ella. Lena sonrió, sintiendo una confianza que no provenía de la ausencia de miedo, sino de la valentía de afrontarlo. Empezamos de nuevo. Sin pretensiones, sin expectativas sociales, sin etiquetas. Solo Lena y Rafael, descubriendo juntos lo que podemos construir. Me gusta esa idea, murmuró, antes de capturar sus labios en un beso que selló no un acuerdo o una actuación social, sino una promesa auténtica. Al separarse, Rafael se fijó en el anillo que aún adornaba la mano izquierda de Lena. ¿Qué te parece esto? ¿Aún quieres usarlo? Consideró la pregunta, dándole vueltas a la esmeralda que se había convertido en parte de su identidad durante las últimas semanas. Sí, decidió finalmente. Pero con un nuevo significado. No como símbolo de compromiso formal ni de estatus social, sino como un recordatorio diario del camino que hemos emprendido juntos, de las raíces que compartimos y las alas que cultivamos. Rafael asintió, comprendiendo plenamente la profundidad de sus palabras. Raíces y alas, repitió en voz baja. No se me ocurre una metáfora más perfecta para nosotros. Esa noche, mientras salían del centro cultural y caminaban de la mano por la iluminada Sao Paulo, Lena se sintió verdaderamente en paz con todas las facetas de sí misma, con sus decisiones pasadas, su presente ampliado y un futuro que, por primera vez en muchos años, no parecía desalentador en su incertidumbre sino lleno de posibilidades. 3 meses después, el Centro de Documentación de Voces Silenciadas en Freguesia Doo quedó oficialmente finalizado. La colección, que comenzó con unos pocos cientos de obras, superó los 3.000 volúmenes, incluyendo manuscritos raros, diarios personales donados por familias y publicaciones independientes de poetas y escritores de las afueras de la ciudad. La inauguración atrajo a académicos, artistas y dignatarios, pero el momento más significativo para Lena fue la llegada de un grupo de adolescentes de la escuela pública local para su primera visita guiada. Verlos con los ojos abiertos al escuchar las historias de mujeres que, como ellas, provenían de entornos difíciles pero encontraron fuerza en sus propias voces, confirmó que todo el esfuerzo había valido la pena. Rafael observaba desde la distancia, permitiendo que Lena brillara con luz propia. Su relación había evolucionado con naturalidad, sin la presión de los medios, que gradualmente perdieron interés en la historia romántica del multimillonario y el académico a medida que surgían nuevos escándalos sociales. Ahora compartían no solo recuerdos y momentos presentes, sino también proyectos futuros, expansiones del programa Raíces y Alas a otras comunidades, publicaciones conjuntas sobre educación y empoderamiento, fines de semana tranquilos en la casa de playa que Rafael había comprado en Ubatuba, donde Lena finalmente había comenzado a escribir la novela que siempre había soñado con crear. El día de la inauguración del centro, mientras los invitados recorrían el espacio admirando la belleza y funcionalidad de la colección, Susana Mendonca se acercó a Lena con un sobre en las manos. Quería entregar esto personalmente, dijo la matriarca, con una formalidad que no lograba ocultar la emoción en sus ojos. Estas son algunas cartas y poemas que mi madre, Gertrude, escribió a lo largo de su vida. Nunca se han publicado, pero creo que pertenecen a esta colección. Lena aceptó el sobre con reverencia. Señora Susana, este es un regalo invaluable. Prometo que se conservará con el máximo cuidado y respeto. Cuando llegó el momento de su discurso, Lena subió al escenario del auditorio principal, que estaba abarrotado. Rostros expectantes la observaban, algunos familiares, otros desconocidos, todos unidos por la experiencia compartida de ese día. Tras respirar profundamente, Lena comenzó a hablar, no en el tono académico al que estaba acostumbrada, sino con la voz auténtica de una mujer que finalmente comprendía el valor de su propia historia. El auditorio del Centro Cultural de Sao Paulo vibró con la energía de cientos de mujeres que compartieron historias, conocimientos y sueños a lo largo de ese día extraordinario. Las luces se atenuaron, creando una atmósfera íntima a pesar de la multitud. Lena, de pie en el centro del escenario, sintió que una calma inesperada reemplazaba su nerviosismo inicial. Cuando me pidieron que pronunciara el discurso de clausura de este evento,
comenzó con voz clara y firme, mi primer instinto fue declinar. Después de todo, ¿quién soy yo para representar las voces de tantas mujeres extraordinarias reunidas hoy aquí? Hizo una pausa y su mirada recorrió el auditorio, conectándose con rostros que la observaban atentamente. Esta pregunta, ¿quién soy yo para esto?, nos atormenta a muchos a lo largo de la vida. ¿Quién soy yo para aspirar a esta posición? ¿Quién soy yo para expresar esta opinión? ¿Quién soy yo para ocupar este espacio? ¿Quién soy yo para rechazar las etiquetas que otros me imponen? Murmullos de reconocimiento y asentimiento recorrieron el público. Durante años, cargué con una etiqueta que no elegí, continuó Lena, permitiéndose una vulnerabilidad que rara vez mostraba en público. Una etiqueta que reducía toda mi existencia, mis logros académicos, mis valores, mis sueños, a una sola característica, el estatus de mi vida íntima. En las filas centrales, Carolina Peixoto se removía incómoda en su asiento, mientras Teresa, en las primeras filas, sonreía alentadoramente. Lo más doloroso no fue la etiqueta en sí, sino cómo determinaba mi valor ante los demás. Como si mi contribución al mundo fuera menos significativa por decisiones personales que solo me concernían a mí. Lena respiró profundamente, sintiéndose extrañamente ligera mientras compartía lo que había guardado dentro durante tanto tiempo. Hace unas semanas, viví un momento de humillación muy público, reveló, sin entrar en detalles específicos, un momento en el que esta etiqueta se utilizó como arma para disminuirme, para hacerme sentir que no pertenecía a ciertos espacios. Su mirada se posó en Rafael, quien permanecía discretamente al fondo del auditorio. Sonreía con dulzura, irradiando una tranquila confianza. Lo que sucedió después cambió mi vida de maneras que jamás podría haber anticipado. No solo porque encontré un apoyo inesperado, sonrió en dirección a Rafael, sino porque ese momento de vulnerabilidad me obligó a enfrentar las barreras que había erigido alrededor de mi propio corazón. Doña Cecilia, sentada cerca del escenario, se secó discretamente una lágrima, mientras Susana Mendonca la observaba con una nueva expresión de respeto. Me di cuenta de que, al temer el juicio ajeno, me había convertido en mi propia carcelera. Que, al evitar ciertas experiencias por miedo a la vulnerabilidad, estaba limitando no solo mi vida personal, sino también mi capacidad de conectar verdaderamente con la obra que amo, la recuperación de las voces silenciadas de la literatura. Lena hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. Este evento se llama Voces Libres. Y hoy, al escuchar tantas historias conmovedoras y perspectivas tan diversas, comprendí con mayor profundidad lo que significa ser libre. La libertad no es solo la ausencia de opresión externa, sino también la valentía de romper las cadenas que nosotros mismos creamos por miedo, inseguridad o para adaptarnos a las expectativas de los demás. Un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. Cada uno de nosotros lleva etiquetas, algunas impuestas por la sociedad, otras las hemos interiorizado tanto que olvidamos que podemos rechazarlas. Hoy, en este espacio seguro que hemos construido juntos, los invito a identificar una etiqueta que limite su autenticidad y a declarar su independencia. Lena hizo una pausa nuevamente, para permitir que su mensaje penetrara. Comienzo, mi nombre es Lena Carpen. Soy maestra, investigadora, hija, amiga y, sí, una mujer que eligió esperar el momento oportuno para ciertas experiencias de vida. Pero ninguno de estos aspectos, por sí solo, define quién soy. Soy la suma de mis decisiones, valores, sueños y conexiones. Y a partir de hoy, me niego a permitir que ninguna etiqueta reduzca la complejidad de mi humanidad. Se desató una oleada de aplausos espontáneos, y muchas mujeres se pusieron de pie en señal de aprobación. Cuando el sonido se apagó, Lena continuó, este evento no es el final de un viaje, sino el comienzo. El Centro Tecnológico y Cultural Raíces Easas en Freguesia Doo, donde muchos de ustedes han estado en las últimas semanas, seguirá siendo un espacio para encuentros como este. Y estamos trabajando para expandir la iniciativa a otras comunidades. Hizo un gesto hacia Rafael, quien asintió discretamente. Agradezco a todos los que hicieron posible este día, los incansables organizadores, los inspiradores ponentes y cada participante que compartió su historia. Y un agradecimiento especial a Rafael Mendonca, quien vio el valor de crear plataformas donde se puedan amplificar las voces diversas. Rafael sonrió visiblemente emocionado, mientras Lena concluía, salgan de aquí hoy no solo inspirados, sino comprometidos con ustedes mismos, con sus comunidades y con el apoyo mutuo que hemos demostrado que es posible. Porque cuando nuestras voces se unen,
las etiquetas pierden su poder y comenzamos a reescribir no solo las historias individuales, sino la narrativa colectiva de quienes podemos ser. Los aplausos fueron ensordecedores. Las mujeres se pusieron de pie, algunas con lágrimas en los ojos, otras intercambiando abrazos con personas que apenas conocían ese día. Lena sintió una oleada de gratitud y satisfacción que trascendió cualquier reconocimiento académico que hubiera recibido. Al bajar del escenario fue envuelta en un fuerte abrazo por Teresa. «Lo lograste», le susurró su amiga al oído. «Esto es solo el principio, Lu». Entonces se acercó doña Cecilia, con los ojos brillantes de orgullo. «Hija mía, tu voz siempre ha sido fuerte. Ahora el mundo por fin puede oírla». La celebración subsiguiente se prolongó hasta la noche. El centro cultural se transformó en un espacio de música, baile y animada conversación. Lena se movía entre los grupos, conectando con mujeres de todas las edades y orígenes sociales, sintiéndose a la vez agotada y llena de energía. Alrededor de la medianoche, cuando el evento finalmente comenzaba a dispersarse, Rafael la encontró en un rincón tranquilo de la terraza. «Te he estado buscando por todas partes», dijo, entregándole un vaso de agua con gas y limón, su bebida favorita desde la infancia, un detalle que nunca había olvidado. «Sé que estarán en buenas manos», respondió Susana con una leve sonrisa. Luego, sorprendiendo a Lena, añadió, «te habría visto con buenos ojos, ¿sabes? Gertrude siempre decía que una mendonca necesitaba a alguien con carácter, no solo con pedigrí». Antes de que Lena pudiera responder a ese inesperado voto de confianza, fueron interrumpidos por Carolina Peixoto, quien se acercó vacilante, portando un paquete. «Profesor Carpen», comenzó con una humildad que nunca antes había demostrado, «me gustaría hacer una donación a la colección. Son libros que pertenecieron a mi abuela, algunas primeras ediciones de escritoras del noreste que llegaron a Sao Paulo en la década de 1950. Lena intercambió una mirada de sorpresa con Susana antes de aceptar el paquete. «Gracias, Carolina. Qué generoso». «Es lo menos que puedo hacer», respondió la socialité con una sonrisa avergonzada. «Tu discurso en el evento Voces Libres me hizo replantearme muchas cosas. Las etiquetas que les pongo a los demás, las que acepto para mí misma». En ese momento se acercó Rafael, saludando cortésmente a su madre y a Carolina antes de dirigirse a Lena. «Disculpen la interrupción, pero necesitamos al director del centro para la fotografía oficial», explicó, ofreciéndole el brazo a Lena con una sonrisa orgullosa. Mientras caminaban hacia donde los esperaban periodistas y fotógrafos, Rafael se inclinó para susurrarle al oído, «después de que todos se vayan, tengo una sorpresa para ti». «¿Otra más?». Lena rió suavemente. «Me vas a malcriar muchísimo, Rafa». «Imposible», respondió con convicción. «Además, esta es una sorpresa diferente. Algo que llevo tiempo planeando». La curiosidad de Lena se vio temporalmente pospuesta por obligaciones oficiales, discursos, agradecimientos, entrevistas. Para cuando el último invitado finalmente se marchó, el sol se ponía, bañando el espacio con tonos dorados que se filtraban por los grandes ventanales. Rafael la condujo a la terraza del edificio, un espacio que habían transformado en un pequeño jardín con especies autóctonas. En el centro, había una mesa preparada para dos, con velas, flores y una botella de vino. «¿Una cena privada para celebrar?», preguntó Lena, conmovida por el romántico gesto. «En parte», respondió Rafael, con un nerviosismo que ella rara vez veía. De hecho, quería hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Con cuidado, le quitó el anillo de esmeralda del dedo a Lena. Antes de que ella pudiera reaccionar, se arrodilló, sosteniendo el anillo entre sus dedos. «Lena Carpen, cuando te puse este anillo por primera vez, fue un acto impulsivo nacido del deseo de protegerte. Luego se convirtió en un símbolo de nuestro acuerdo para redescubrirnos. Ahora», su voz tembló levemente, «quiero que sea lo que siempre debió haber sido, una promesa de amor, respeto y una relación para toda la vida». Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Lena mientras él continuaba. «No te pido que seas mi esposa porque necesites protección, estatus ni nada material. Te lo pido porque juntas somos más fuertes, más auténticas, más capaces de generar un cambio significativo en el mundo. Porque me inspiras a ser una mejor versión de mí misma cada día. Porque, sencillamente, no puedo imaginar mi vida sin ti». Hizo una pausa, buscándola con la mirada. «Entonces, Lu, mi amiga de la infancia, mi compañera de proyecto, mi verdadero amor, ¿me harías el honor de casarte conmigo?».
No por convención social ni por expectativas ajenas, sino porque hemos decidido construir un futuro juntos. Lena no necesitó pensar en su respuesta. Con el corazón rebosante de seguridad y alegría, extendió la mano y respondió con sencillez. Sí, Rafa. 1000 veces sí. Cuando volvió a colocarle el anillo en el dedo, ahora con un significado completamente nuevo, Lena comprendió que su viaje había llegado a un destino que, a la vez, era un nuevo comienzo. La etiqueta que una vez la definió a los ojos de los demás se había vuelto irrelevante ante la plenitud de su verdadera identidad. Y allí, en los brazos del hombre que la había conocido en todas sus versiones y la había amado en su totalidad, Lena Carpen finalmente se sintió completamente libre, para amar, para crear, para transformar el mundo a su manera. No como la Virgen, la novia del multimillonario ni ninguna otra etiqueta que intentaron imponerle, sino simplemente como Lena. Mujer, erudita, amante, soñadora. Una voz que, al liberarse, ayudaría a liberar a muchos otros.